¿Qué tal? Saludos a todos, compañeros, compañeras, muchachos, muchachas. Yo voy a decir muchachos porque me gusta decirle muchachos y muchachas hasta las que tienen 75 años, muchachas y muchachos. Estamos ya casi por empezar la entrevista con una gran persona, una gran luchadora y lo podemos decir, una sobreviviente de una de las drogas más mortíferas, peligrosas y una de las drogas que produce una de las adicciones más difíciles de poder salir adelante o de poder soltar esas cadenas, ¿verdad? Que son las adicciones. La adicción a las metanfetaminas es una verdadera adicción sumamente compleja, difícil, pero siempre hay una esperanza para todo aquel que cree. Así que les voy a presentar a mi amiga Valeria en este momento. Le pido a mi esposa Selene que la conecte. Hola, hola a todos, bendiciones. ¿Qué onda, Hola, Valeria? Tato. Hola, Dios les bendiga. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues muy bien, acá listos para iniciar con este diálogo que yo considero que va a ser muy útil para muchas personas. Primeramente te agradezco mucho el tiempo, la valentía de hablar de eso. No cualquier mujer se atreve a hablar de su pasado, sobre todo cuando es un pasado complicado, ¿verdad? Pero sabemos la fuerza que te motiva a ti a hacerlo y eso la verdad te lo reconozco mucho. No, para mí es un privilegio el poder compartir un poco de lo que viví en el pasado y lo que Dios ha hecho ahora. De verdad es un privilegio muy grande porque sé que esto es de bendición para las personas y eso a mí me llena y me satisface mucho servirle de esta manera a Dios. Fíjate, Vale, que hay mucha gente que se le hace muy difícil comprender cómo una persona puede renacer estando casi muerta, ¿no? Y yo me acuerdo que un día mi esposa, yo le platiqué mi pasado a mi esposa, ¿no? Mucha gente me ve por ahí, pero tengo un pasado. Y yo me acuerdo que mi esposa me dijo, tu pasado quedó atrás, para mí me importa lo que eres hoy y lo que eres mañana. Y es similar a lo que dice la Biblia, ¿no? Los pecados o la vida pasada quedó en el fondo del mar. Y para mucha gente, ¿qué piensas de esto? Para mucha gente es bien difícil. ¿A poco sí cambió? ¿A poco no? ¿Verdad? Como que no comprenden esta parte, ¿verdad? Sí, la verdad, hasta yo cuando andaba en mal, en adicciones y todo, venían personas y me predicaban y me contaban su testimonio y me decían, yo anduve, pero salí. Y yo decía, no es cierto, no creo que hayas podido salir porque eso es súper difícil, es súper imposible salir de esa adicción. Para mí en aquel tiempo era imposible porque tuve muchas recaídas yo. Eh, Tuve recaídas porque yo intentaba salir de esa adicción, mas no podía. Entonces las recaídas me lastimaron y me hacían pensar que ya no había remedio, que ya no había salida, que eso me había tocado y ya no había vuelta atrás. Entonces mi manera de pensar era esa, de que no, nadie puede salir de ahí, eso no es cierto, se sigue drogando y cosas así. Pero pues ahora en este tiempo he experimentado que no es así, que no eran mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y pues gracias a Él ahorita yo estoy de pie y puedo compartir de lo que Él ha hecho en mí y cómo me ha sanado en este tiempo. Claro, si ves de repente, Vale, que volteo para acá, es porque aquí tengo escritas las preguntas que te quiero hacer. Entonces, de repente tengo que voltear a ver la computadora y regresar para acá. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuál es la relación o cuál fue tu experiencia con las drogas? Híjole, mi experiencia de principio causaron mucha satisfacción en mí. Me llenaron, se podría decir, sentía que era lo mío, que para eso había nacido. Me sentía bien al principio, pero después pasaba el tiempo, entonces mi adicción era más fuerte, ya no era nada más con marihuana, eran otro tipo de sustancias, otro tipo de drogas,
que fueron transformando mi mente, mi identidad, todo así, me lo robó, por así decir, la adicción. Entonces, mi experiencia fue de que a principio a lo mejor sí me sentía feliz, me sentía llena, por así decir, pero después, cuando bajaba o cuando el efecto se iba, volvía ese vacío otra vez en mí. Volvía a sentirme de una manera triste, miserable también. Entonces, una de las experiencias fue esa, que causaba felicidad, pero al mismo tiempo causaba una tristeza en mí, y un vacío y una falta de identidad y un desorden como no tienes idea en mi vida. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque la definición de lo que es un vicio, o sea, la definición de lo que es un vicio, el vicio es una práctica que te genera placer, es una repetición que te genera placer, pero al mismo tiempo te da un dolor, ¿no? Y es algo muy similar a lo que tú me platicas, o sea, es algo que te da un placer, pero a cambio te da un golpe en la cara, ¿no? Entonces llega el momento en que ese placer o ese golpe tan duro, pues te empieza a desconfigurar el rostro, ¿no? Y te empieza a destruir por completo, ¿verdad? Y es similar a lo que tú me platicas. Sí, de hecho es como una anestesia, o sea, estás drogado y no sientes nada, todo está tranquilo, según todo está bien, pero una vez baja el efecto, las cosas se ponen peor porque después tienes otro problema más que es la adicción. Aparte, te enfermas. Cuando no consumes cierto tipo de drogas, tu cuerpo se enferma después. Entonces tu cuerpo te lo empieza a pedir. Y eso aparte de que te sientes mal emocionalmente, tal vez, físicamente también te sientes mal. Entonces, yo siempre decía que era una anestesia eso al corazón y a la vida. Claro que sí. Para la gente que se va conectando, estoy hablando con Valeria, una amiga de nosotros de la fundación. Nos está platicando su experiencia con las drogas y vamos iniciando. Sé que Valeria tuvo un encuentro y una relación con las metanfetaminas, porque regularmente es como una relación literal lo que la gente hace con las drogas. Y nomás para entrar en contexto, Valeria, cuando hablamos de las metanfetaminas, hablamos acerca de una droga que es un estimulante, acelera a las personas, la gente puede durar hasta 8, 9, 10 horas sin dormir, hay gente que puede durar días enteros sin dormir, es una droga que deshidrata el cerebro, es una droga que succiona, como un vampiro, succiona la energía del cuerpo, por eso las personas pueden durar activas 3, 4 días y de repente, ¡pum!, se duermen y duran dormidas 3, 4 días, ¿no? Hay gente, mamás que a mí me dicen, oye, no sé si mi hijo está muerto, está vivo, tiene dormido 2 días y no se mueve, ¿no? Entonces, estamos hablando de una de las drogas más peligrosas, más mortíferas, que deterioran más rápido el físico y el alma y el espíritu de las personas, según la ciencia. Para que un cerebro se rehabilite del cristal o de la metanfetamina, se requieren 2 años de no estar consumiendo. O sea, lastima tanto el cerebro que el cerebro necesita 2 años sin consumir esa droga para empezar a regresar a funcionar, ¿verdad? Entonces, bien, otra pregunta, Valeria. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tienes de tu familia? Ay, el recuerdo, bueno, tengo varios recuerdos bonitos de mi familia cuando estábamos pequeños, porque tengo 2 hermanos menores que yo. Mi papá nos llevaba al parque y nos cuidaba y nos compraba nieve y convivíamos con él. Era un tiempo que a mí en ese entonces, y todavía lo recuerdo así como con mucho cariño, porque me sentía protegida al lado de mi papá o mi mamá, o la cena, cuando cenábamos todos juntos en familia, cuando iba por nosotros a la escuela, cuando nos recogía, cuando nos dejaba ahí, nos encargaba con el maestro. Entonces, para mí esos son pequeños recuerdos que son bonitos y se quedaron grabados en mi corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Uno recuerda las experiencias. Regularmente nadie recuerda la diadema, el reloj, la blusa. Uno recuerda las experiencias.
¿Y cuál es el Así es. recuerdo más bizarro o más desagradable que tú tienes de tu familia? El recuerdo así de que más feo que tengo es cuando yo supe qué era lo que estaba arriba del refrigerador, que era un paquete de marihuana. Yo recuerdo cuando supe qué era y para qué era y por qué mi papá lo estaba usando. Entonces, el yo saber que ya estaba más grande, ya tenía conocimiento, ya sabía qué eran las adicciones porque en la escuela nos enseñaban. Entonces, eso me dolió mucho. Mi corazón, recuerdo que me dolió porque dije, ¿por qué mi papá está lastimándose así, de esa manera? No entendía, estaba muy pequeña, recuerdo. Entonces, yo creo que este fue uno de los momentos más tristes o que me han hecho sentir muy mal. Y en ese momento, Valen, ¿lo platicaste con alguien? ¿Alguien estuvo ahí para darte un soporte? No, no lo platiqué con nadie, me quedé callada porque pensaba que iba a meter en problemas a mi papá, no quería meterlo en problemas a él con nadie, ni con mi mamá, ni quería que nadie supiera cómo me sentía yo en ese momento. Básicamente oculté mis sentimientos, oculté mis emociones y traté de disimular y de que todo está bien. Nada, no hay nada malo, todo está bien, yo estoy bien. Así. Reprimí las emociones. ¿Te guardaste un cuchillo ahí en tu corazón? Así es. Fue un error eso. Un Claro, error sí. muy grande. Sí, porque es como guardar veneno, ¿no? Algo negativo lo traemos ahí y Así eso es. se manifiesta a veces más adelante. Otra Así pregunta, es. Valeria, ¿en qué convirtió el consumo de droga, Valeria? ¿En qué te convirtió consumir drogas? Tato, no te escucho. Ah, no, ¿no me ¿Me escuchas? escuchas? Yo sí te escucho. O sea, yo sí te escucho. Bien. ¿Tú no? ¿No me oyes? No te escucho. A ver, déjame, dame un segundito y No, no te escucho. darle WhatsApp a Selene. Ah, ok, se está reconectando de nuevo. ¿Ya, ahora sí? ¿Ya me oyes? ¿No? Porque yo sí, acá sí te escuchamos. Creo que Valeria trae problemas ahí con su conexión. Lo más probable es que se vuelva a conectar y ahorita va a estar con nosotros. Nos está platicando su experiencia con las drogas y apenas vamos a aterrizar en el consumo de cristal de Valeria. Les comentaba que las probabilidades que dan la ciencia para que las personas puedan salir de esta adicción, la verdad, son muy pobres, ¿verdad? Y hay mucha confusión en los análisis científicos que se han hecho al respecto. He leído un poco en esto, por esto me dedico, ¿verdad? Los más positivos hablan de que las personas que están metidas en la metanfetamina, en la adicción a esta droga, tienen alrededor del 14 al 17% de probabilidades de poder salir de esta adicción. Así, de 100, solamente 15 van a poder salir de esta adicción. Eso dicen algunos estudios que han analizado, ¿sí? Este fenómeno en Estados Unidos, en la Universidad de UCLA se han hecho algunos estudios. Pero hay otros, y yo estoy todavía más apegado a este grupo de los que dicen que solamente abajo del 10% es la probabilidad real de personas que dejan esta sustancia. ¿Ya nos escuchas, Vale? Sí, ya. Ah, muy bien. Perfecto. Igual, si yo me llegara a desconectar, Vale, tú sigue hablando porque la conexión sigue en vivo. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, entonces me ibas a platicar en qué convirtió la droga a Valeria. Oh, híjole, pues antes de consumir, yo era una persona, me gusta mucho reírme, siempre me estaba riendo, siempre payaseando, jugando.
pero después de consumir esa droga, específicamente la metanfetamina, eso cambió, de verdad que un cambio así radical en mi mente, en mi manera de vestir, hasta en mi manera de hablar. Ya no era yo la que estaba actuando, ya no era Valeria, era otra persona, porque sentía que ya no tenía sentimientos, no me importaba nada, absolutamente nada, era una persona muy egoísta, que, por ejemplo, mi mamá estaba triste por mi adicción, a mí no me importaba la tristeza de mi mamá, ni la de mis hermanos, ni la de amigos que me querían, lo único que me importaba a mí en aquel tiempo era satisfacer el falso instinto de sentirme drogada. Eso era lo único que me importaba, para eso vivía y era todo, no me importaba lo demás, era una persona súper egoísta, en eso transformó el cristal, en aquel tiempo me transformó así, de esa manera, siendo una persona totalmente egoísta y sin sentimientos, fría, porque yo sentía que no quería, que no quería a nadie, ni siquiera a mí, ni siquiera me tenía un poquito de amor a mí. Entonces eso fue más o menos lo que me hizo. Fíjate qué interesante esa palabra que utilizas, egoísta. Y es que sí es cierto, porque la gente que está activa solamente ve por su consumo, ¿no? O sea, no me interesa si tengo que robarle a mi mamá el dinero que tiene para pagar el recibo de la luz, o si tengo que intercambiar mis tenis que mi papá con mucho esfuerzo me compró. O no me interesa nada más que yo cómo me vuelvo a satisfacer con esta sustancia, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, en una ocasión me comentaste, Vale, que una de tus consecuencias de consumir metanfetamina, que llegaste en un punto en que involucrabas a otros jóvenes, ¿no? Que decías, bueno, yo no me voy a ir sola en este viaje, me voy a llevar a varios, ¿verdad? ¿Cuáles eran las estrategias que utilizaba Valeria para enganchar a otros muchachos al consumo de metanfetamina? Bueno, en aquel tiempo recuerdo que yo cuando me estaba lastimando con esa droga, yo decía, no, yo no quiero que nadie más pase por lo que yo estoy pasando, yo no quiero que alguien más pruebe de esto. Hasta que después de varios años consumiéndola, me buscaban ellos a mí. Eran personas que se acercaban a mí, no sé, siempre he sido como muy influyente. Entonces ellos se acercaban y me preguntaban qué se sentía, así. Entonces yo les decía, pues pruébala, ¿quieres saber qué se siente? Pruébala. Y ellos me decían, no, es que no sé, o dudaban. Entonces yo les decía, recuerdo en aquel tiempo con mi vocabulario de antes, les decía, ¿qué te da miedo? Les decía yo, no que muy acá, no que muy chaca, no que muy barrio, te da miedo. Entonces eso como que a lo mejor ellos no querían que yo les dijera o sea, delante de las demás personas eso, o sentirse ellos como, ah, sí puedo, yo puedo igual que tú, entonces ellos lo hacían. Pero siempre era lo mismo, de que pruébala o te da miedo, o no quieres, o si esto se siente bien, te hace pensar cosas distintas, te olvidas de cosas que no quieres recordar. Entonces, más o menos esas eran mis estrategias. Siempre les metía por ahí de que te da miedo, no que muy acá, no que muy bravo, así. Entonces, ellos se animaban por eso. Pero Fíjate, básicamente ellos me buscaban. y pues yo creo que cualquier morro a esa edad, lo último que quiere es mostrar debilidad, ¿no? O sea, es la etapa en la que uno quiere tener independencia, quiere saberlo todo, conocerlo todo, y que alguien te diga, ah, no puedes hacer esto, ¿verdad? Yo creo que se debe tener una identidad muy fuerte, ¿verdad? Para poder resistir. Fíjate, yo en mi caso personal, yo nunca me drogué, tuve otros problemas, pero nunca me drogué. Pero si algo recuerdo que a mí me servía en ese momento para aguantar la carrilla y la presión, tenía un sentimiento de originalismo. O sea, siempre fui como, yo no voy a hacer lo que hacen todos los demás, ¿no? Me quiero sentir muy original, muy auténtico. Yo veía que mucha raza usaba drogas y si yo no me drogaba, era como que resaltaba, ¿no? Me acuerdo que llegaba a las fiestas y toda la raza tenía sus cheves. Yo llegaba con una horchata y se reían de mí, pero yo dentro de mí decía,
llamo la atención por eso, decía, soy el único que no está haciendo eso, llamo la atención por eso. No sé, pero alguien tiene que, si no tiene a Dios y bases espirituales, yo en aquel momento no las tenía tal vez, tienes que agarrarte de algo, ¿no? O tiene que haber un interés más grande para no resistir, ¿no? Decir, oye, pues es que yo soy deportista y esto no lo puedo hacer, o yo soy artista, o yo estoy involucrado en este grupo o algo que te dé una identidad por dentro porque te llevan en el baile, o sea, la neta, como tú, pues, que decías que les tirabas esa carnada y ese anzuelo y a ellos no les quedaba más que, pues, morderlo, ¿ah? Hacerlo. Y ya ¿Cuál fue? después ellos, Dime. ya después ellos andaban pues peor que yo, una cosa muy triste, una situación muy fea, de verdad, que sí lo recuerdo bien y muy triste es el ver ¿Cuál cómo fue? ellos se estaban destruyendo Claro. Oye, por el Valeria, cristal. ¿cuál fue la experiencia más vergonzosa que te llevó el consumo de cristal? Uy, tuve varias, pero de la que me estaba acordando ahorita era que cuando ya tenía el vicio muchísimo más fuerte, pues no trabajaba, no nada. Entonces lo que hacía yo y otra chica era pedir dinero en la calle al principio. Wow. Pedía dinero y las personas nos daban dinero. En ocasiones sí nos preguntaban para qué lo queríamos o qué andábamos haciendo, pero la mayoría de las veces siempre nos daban el dinero. En otras ocasiones llegué a robarle a familiares, ellos se dieron cuenta después, me confrontaron también. Otra de las cosas también vergonzosas fue cuando mi hermano menor me vio, supo de mi adicción y también me vi confrontada por él. Entonces, yo creo que esas cosas no se me olvidaron porque realmente sí me ocasionaron mucho, fue muy bochornoso, me dio mucha pena eh, hacer ese tipo de cosas, más que mi hermanito se diera cuenta de lo que yo estaba haciendo, siendo su hermana mayor. ¿Te vio cuando te estabas drogando o simplemente vio los instrumentos con los que te drogaban? Creo que en una ocasión me llegó a ver en la calle cuando me estaba drogando y también llegó a ver instrumentos. ¿Tú, Vale, te inyectabas, fumabas o esnifabas el cristal? Una vez fue así de que sí lo inhalé, fue por la nariz, una vez, pero la mayoría de las veces me lo fumaba, era fumado, ¿En nunca me aluminio? lo inyecté, en foco, era Porque en hay un foco. que ponen también le llaman las chalupas, ¿no? Que hacen el papel de aluminio también, ¿verdad? Sí, o en pipas, hay pipas también. Y el impacto es diferente cuando entra por la nariz a como cuando se fuma. Sí, pues se siente diferente. Para empezar, te arde mucho la nariz, demasiado, es un ardor y pues el efecto igual. Tuve amigos que ellos sí se inyectaban esa droga y ellos sí me platicaban sus experiencias, que los ponía más cuando se le inyectaban y todo, pero yo nunca me pasó por la mente a mí inyectármelo. Siempre era fumado. Sí Oye, vale, escuchaba sus experiencias, pero no. o sea, llegaste al punto Sí, hasta de pedir dinero en la calle para volver a consumir. pedía dinero, pedíamos dinero y juntábamos y comprábamos ahí, porque el cristal no era el único que consumía en ese entonces, yo lo cruzaba con pastillas, con ribotriles, entonces teníamos que juntar para el cristal y para la pastilla. Entonces sí era pues algo de dinero. ¿Y Y tu pues primer droga, pedíamos porque no trabajaba. y tu primer droga de inicio cuál Más fue? ¿Tu primer droga de inicio cuál fue? la marihuana. La ¿Qué, marihuana. ¿Y qué le dices a todos esos morros que fuman marihuana y que van a ver este video y que dicen, yo fumo nomás en algunas ocasiones, yo lo puedo dejar cuando quiera, la marihuana no hace daño, no es un problema para mí, muchos lo hacen? ¿Qué le dices a esos muchachos? Ay, pues tal vez esto que les voy a decir ya se lo han dicho muchas veces,
de muchas personas. Pero lo que a mí me hubiese gustado escuchar en aquel tiempo era algo a lo mejor imposible. Pero yo decía, ya cuando estaba en el centro de rehabilitación, decía, mucha gente me habló y nunca entendí, nunca hice caso. Pero si por lo menos, decía yo, me hubiera pasado una película sobre mi futuro, lo que iba a venir después de la marihuana, todo lo que me iba a ocasionar por las cosas por las cuales yo iba a pasar, todo lo que iba a perder, nunca lo hubiera hecho. Siempre recuerdo ese pensamiento porque en aquel tiempo me dolía. Entonces, yo les digo a esos jóvenes que no malgasten y no desperdicien su juventud ni sus años en cosas vanas, en cosas que desaparecen, porque realmente tú no te estás consumiendo la marihuana o la droga, ella te está consumiendo a ti y te está acabando a ti. Hay un pasaje en la Biblia que leí en la mañana, está en Eclesiastés 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento de ellos. Entonces yo les aconsejo a ellos que hay que aprovechar nuestra edad, nuestra juventud, las energías, todo para servirle, para hacer cosas que a nosotros nos nutran y a nuestro alrededor, a nuestros familiares también. Entonces, ese es mi consejo para ellos. Muchas gracias. Oye, Vale, qué fue lo que detonó o despertó el interés por el cambio en ti? Bueno, recuerdo en aquel tiempo, yo me veía al espejo y pues estaba súper delgadita, mi mirada, demacrada, mi cara demacrada. Entonces, a mí no me gustaba ver lo que yo miraba en el espejo. Aparte, tenía amigos que estaban bien, no se drogaban y estaban triunfando, estaban en la escuela, terminando una carrera y todo, y yo me sentía como que no estaba haciendo nada, que me estaba destruyendo, pero eso no me hacía como querer cambiar. Lo que me hizo el cambio fue que empecé a escuchar voces, pensaba que me estaba quedando mal de mi cabeza, veía cosas que no eran, entonces pedí ayuda y dije que me quería internar, pero la idea mía con la que yo me fui a internar no era de que cambiar, sino quería reponerme físicamente, quería dejar de escuchar las voces para después seguirle. Entonces, cuando yo llego allá a Ensenada, al centro de rehabilitación donde estuve, me topo con un Dios vivo, con un Dios verdadero, con un Dios que sabía absolutamente todo de mí y yo me sentía enfrente de él al desnudo. Así de que él no le tenía que ocultar nada porque él ya lo sabía todo y aún así me aceptó. Entonces, yo iba con esa mentalidad, pero Dios la cambió estando allá. Él cambió ese pensamiento y puso otro en mí. O sea, Vale, que sentiste, te empezó a dar miedo las voces que escuchabas. A mí me ha tocado trabajar con muchos muchachos adictos al cristal y muchos oyen voces sobre suicidio, sobre que tienen que ver con el suicidio y cosas así, y se asustan, ¿verdad? Entonces, en tu caso, eso fue lo que te asustó, pediste ayuda a tu familia, etcétera, y fuiste a este centro de rehabilitación. Hay una persona que se llama Nayeli que nos está preguntando qué fue lo que detonó el cambio en sí, y para allá va la pregunta que te voy a decir. Aguántanos, Nayeli, vamos para allá. ¿Qué se vive en un centro de rehabilitación, Valeria? Nárrame una crónica de un día. Llegas al centro de rehabilitación, ¿cómo fueron tus primeros 5 días ahí? Recuerdo que llegué y me recibieron como si ellos me conocieran a mí. Me recibieron con mucho amor, con mucho cariño. Recuerdo, llegué, no me metieron a detox. Hay un cuarto que se llama el cuarto de desintoxicación, pero no, yo no estuve allí. Yo estuve en el dormitorio con las demás chicas. El siguiente día cuando yo desperté, las actividades eran, te levantas, te aseas, te cepillas los dientes, te peinas, te arreglas, tiendes tu cama súper tendida, todo ordenadito, tu closet, todo.
y se nos asignaban ciertas actividades, como por ejemplo limpiar los dormitorios, limpiar los baños, barrer el patio de enfrente, y había otra persona que era la líder, que ella nos revisaba cómo habíamos hecho el trabajo, si estaba bien, si nos faltaba algo. En medio de eso, o a veces antes teníamos un devocional. A veces era con el pastor del lugar o a veces era entre nosotras, un devocional. Explícale a la gente Después el qué es un desayuno. devocional. ¿Sí? Explícanos qué es un devocional para los que no saben. Ok. Un devocional era leer la Biblia. Orábamos, entonces recuerdo que leíamos proverbios. Éramos varias chicas, entonces cada quien leía 1 o 2 versículos y así hasta que terminaba el proverbio. Entonces después teníamos que compartir nosotras qué era lo que Dios había hablado en nuestro corazón a través de un pasaje que nos había llamado la atención o que nos había llegado a nuestro corazón. Entonces cada quien compartíamos 1 o 2 versículos de proverbios o de otro libro. Eso era nuestro devocional. Ok, y luego tenían la limpieza, y luego tenían, ¿qué más? ¿La comida o tenían un tiempo de qué o qué onda? Sí, desayunábamos, si no habíamos terminado, continuábamos con la limpieza, después enseguida era bañarnos, nos bañábamos y para la 1 teníamos que estar ya todas bañadas, listos para la comida. Entonces, antes de la comida, pues hacíamos nuestra oración, nos sentábamos a comer, terminábamos de comer y venía un tiempo de lectura. Era igual, leíamos la Biblia y hacíamos resúmenes en nuestro cuaderno y ya no nos revisaban esa lectura. Después era aprendernos un versículo, era un versículo diario el que nos aprendíamos y lo decíamos a las 6 de la tarde. Teníamos todo el día para aprendernos el versículo y a las 6 ya lo teníamos que decir a la líder o a nuestra pastora. Las mamás tenían tiempo con sus hijos porque también ese centro de rehabilitación había una casa hogar para niños. Entonces las mujeres que tenían hijos o que tienen hijos, ellas están 2 horas con los niños, y las que no teníamos hijos, pues era de que un tiempo libre para nosotras, ya sea leer o lo que quisiéramos hacer nosotros en ese tiempo. Y ya después era la cena a las 7 de la tarde. ¿Ahí fue, Valeria, donde tuviste un encuentro con Dios que te cambió la vida o cómo fue eso? Fue ahí donde Dios hizo el cambio en mí, de verdad. Yo estoy muy agradecida por ese lugar, porque allí, Uniendo Lazos, se llama el centro, está la presencia de Dios realmente. Yo cuando llegué y pisé ese lugar por primera vez, yo pude sentir algo diferente y me pude sentir amada. Entonces, lo que Dios hizo en mí fue algo muy grande, porque de esa mentalidad que yo tenía de que jamás podría dejar de drogarme, de que jamás podría dejar las adicciones, llega un Dios limpio, un Dios puro, un Dios verdadero que me abraza y sin importarle mi pasado, lo que yo había hecho, Él me abrazó y me tomó y empezó a sanar heridas del pasado, heridas que yo me había ocasionado también. Eso me hizo sentir especial, me hizo sentir amada y que valía mucho. Entonces, ahora es como, ¿cómo decirte que no a ti, Dios? O cómo ponerte un pero a ti si tú has sido tan bueno, porque de donde jamás pensé salir, Él me ayudó. Fue Él el que lo hizo, no fui yo sola, no fue mi familia, no, fue Él. Él hizo el cambio en mi vida y en mi corazón. Entonces, por eso le estoy muy agradecida a Él. Wow, qué interesante. No sé si alguien por ahí tenga otra pregunta que quieran hacerla a Valeria. Yo la verdad estoy muy satisfecho con todo lo que he aprendido contigo, Valeria. Andrea dice, ¿qué le recomendarías a un familiar que quiere ayudar en la rehabilitación, pero el enfermo no quiere ayuda? Es decir, un familiar que quiere ayudar a otro familiar, pero el que está activo en la droga, pues no se deja ayudar. Bueno, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo tengo un hermano que es más chico que yo, 1 año más chico. Él andaba en drogas también, pero era una cosa triste. Entonces sé que es desesperante ver a un ser amado destruirse con esa adicción.
el ver cómo se está matando poco a poco. Yo lo que recomiendo es amarlos. Y de verdad que esa palabra es fácil de decirla, pero es difícil cuando esa persona te está robando, cuando esa persona te está insultando, cuando ese adicto te está haciendo sentir mal a ti. Entonces, lo que ellos necesitan es amor, es sentirse amados por la familia, sentir que ellos están ahí con ellos siempre, demostrándole una y otra vez, no importa. Es muy cansado, lo sé, pero es muy importante que esa persona sienta ese cariño y ese amor. Con mi hermano así le hicimos. Él ahorita está en una clínica y él llegó de destruido a ese lugar, pero hemos visto cómo Dios ha trabajado en él. Y lo que te recomiendo es orar también por él. De verdad, la oración tiene poder y Dios escucha. Y es al tiempo de Dios siempre. Dice su palabra que si tú crees en él, no serás salva nada más tú, sino toda tu casa. Y eso incluye al familiar que está pasando por una adicción. Entonces, Dios es fiel a sus promesas, hay que creer en él y hay que orar por la familia. Es lo único que nos queda hacer, orar por ellos para que el Señor transforme el corazón y sea Él quien obre en ellos y ponga el querer como el hacer de salir de las adicciones. Muchas gracias, yo estoy bien tocado aquí. Vladimir dice, tengo una pregunta, ¿en todos los centros de rehabilitación la gente es tratada por medio de la religión? Te pregunta, Vale. Supongo que no en todos. Puede que a lo mejor vayan personas de la iglesia a compartirles de la palabra, a enseñarles, a orar por ellos, pero creo que las bases tal vez no son así. A lo mejor no. Es donde yo estaba así. Todo era espiritual, era Dios el que llevaba tu proceso. Era Él nada más. Entonces, supongo que en otras partes, porque yo he visto cuando he ido que solo es predicar y nos vamos y quién sabe qué pasa después allí. Eso no sabría decírtelo, la verdad. Sí, yo quiero aportar algo aquí para esta pregunta, Vladimir. Hay diferentes tipos de centros de rehabilitación y cada uno tiene sus programas. En el 95% de los centros se aplica el programa de los 12 pasos y es un programa muy bueno. El problema es que ese programa fue diseñado para gente voluntaria que quiere ir voluntariamente a una reunión. Y la mayoría de la gente que está en los anexos es involuntaria. Entonces, el programa no es efectivo en la gente que no quiere salir adelante. Hay otro programa, el programa Minnesota, hay muchos programas, pero realmente si le queremos llamar a esto la cristología o la cristoterapia, que es realmente, como dice Valeria, desde la mañana hasta la noche, que todo el programa esté impregnado bíblicamente. El centro de rehabilitación tiene que ser un centro evangélico o cristiano. Son los centros que realmente funcionan de esa manera, que oran, que leen la Biblia, que practican el perdón, el amor, la bondad, la mansedumbre, la paz, la fe. El problema de estos centros, no es que sea un problema, pero donde viene el punto ahí interesante es que la mayoría son voluntarios, ¿no? O sea, la mayoría son voluntarios y yo entiendo también a las familias que tienen familiares que no quieren rehabilitarse, pues, ¿no? O sea, no quieren y representan un peligro para ellos y para la familia y pues tienen que ser ingresados a cualquier otro centro. Entonces, a veces por eso, muchas veces no se rehabilita a las personas. De hecho, casi nadie se rehabilita en centros de rehabilitación. La clave está en el seguimiento, no en el lugar. Hablando de este tipo de anexos donde están involuntariamente. En el caso de Valeria es distinta. Ella tenía hambre de cambiar. Fue a un lugar donde la abrazaron, la aceptaron, se estrelló con el poder de Dios, se encontró con el creador y el autor del amor, su verdadero padre, quien la formó desde el vientre de su madre. Entonces, pues, ¿quién no revoluciona eso, verdad? Pero su proceso fue así, qué bueno, ¿verdad? Y también yo creo, Valeria, que ¿qué más nos gustaría que toda la gente, incluso los centros que
que tienen esta ideología, para algunos religiosa, para otros espiritual, para otros una ideología basada en Dios. ¿Qué más nos gustaría? Que todos salieran con éxito, y la mera verdad es que también en ese tipo de lugares hay muchas recaídas y también hay gente que no lo logra, porque no solamente es ir al lugar, a lo mejor me corriges en esto, no solamente es ir al lugar, sino echarle ganas de realmente. ¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí, Valeria, en este lugar? Yo estuve 3 años allí. El Pácate. proceso es por 6 meses. Era por 6 meses, pero Dios me hizo sentir a mí en mi corazón que no era tiempo cuando cumplí los 6 meses de salir. Que lloré, claro que lloré. Que se me hizo difícil, muy difícil, y el someterme a eso que Dios me estaba diciendo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía que si realmente quería el cambio, tenía que someterme a lo que Dios me estaba diciendo, de que era quedarme los 3 años allí. Y lo hice. Fíjate. Y repito otra vez, fue muy difícil. Sí, claro. Dime. No, termina la idea. Fue muy difícil para mí, me costó muchas lágrimas porque mi familia estaba aquí, pero de verdad que Dios fue muy bueno en ese tiempo, siempre me hizo sentir que no estaba sola, que Él estaba ahí conmigo, y aparte valió la pena, porque ahora, el 29 de enero, cumplí 5 años limpia, wow. 5 años sin consumir absolutamente nada, y todo es por Él, porque Él lo hizo, que me sometió a la prueba, porque eso es otra cosa, venía de un mundo donde no había reglas, donde no había nada, entonces llega Dios y me dice, a ver, así van a estar las cosas, si quieres estar bien, sígueme. Entonces era como que me rindo, Dios, me rindo, y lo que sea lo que tú digas. Fíjate qué interesante, ¿no? Y la mayoría de la gente o la mayoría de los muchachos creen que en 2 meses, 3 meses ya salen y se quieren comer el mundo de una sola mordida. La realidad es que hay que pagar un precio. Mi suegro, que en paz descanse, murió por alcoholismo, y un día me enseñó algo, fíjate, el viejón. Un día me dijo, Tato, me dijo, nada es gratis, me dijo, hasta la salvación Dios te pide que creas, me dijo, ¿no? O sea, y sí es cierto, ¿no? O sea, para ser salvo hay que creer, pues, ¿no? No es gratis, pues, ¿no? Y hay otra pregunta. Ana Sánchez dice, Valeria, primero te mando un abrazo. ¿Qué emoción o sentimientos manifestabas antes del deseo de consumir? Es decir, ¿cómo te sentías antes, Valeria, de consumir la droga? Antes de consumir, siempre me sentía como deprimida. No le encontraba sentido a la vida. No le encontraba ningún sentido. Me sentía sola. Sí, siempre había mucha tristeza en mí, siempre había falta de identidad también, porque yo quería ser como eran los demás, quería encajar donde estaban, no sé, las personas que consumían. Entonces, más o menos yo creo que fue así. Siempre había como que soledad, entonces, pues el enemigo se aprovechó de eso y lo quiso usar en mi contra, pero Dios lo usó para bien. Entonces, más o menos así me sentía antes de que el consumo llegara. Muy bien, pues bueno, si no hay otra pregunta, bueno, es que hay varias preguntas. Jocelyn pregunta, ¿cómo es tu vida hoy en día? Eso es, gracias Jocelyn, y disculpen, no traía esa pregunta, pero creo que es muy importante. ¿Cómo es tu vida hoy, Valeria? Hoy, pues, de verdad que en este tiempo me siento plena, me siento satisfecha. Que realmente siguen habiendo problemas, sí los hay. He tenido pruebas, he tenido momentos de debilidad, he tenido fallas, muchas fallas, pero en todo esto Dios siempre se hace manifestar y Dios siempre me hace sentir bien. Hoy en día se me dio la oportunidad de ingresar a la universidad otra vez. Dios ha sido muy bueno, me abrió puertas, estoy estudiando, me congrego en la iglesia, sirvo en mi iglesia, trato de mantener mi relación con Dios. Eso es muy importante, no perder la relación con Dios. Hay un versículo que lo tengo súper presente y dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces,
puede ser que a lo mejor sí tengo 5 años que no he consumido, me siento bien, me siento bendecida y me siento fuerte, pero nunca, es muy importante el nunca bajar la guardia, nunca decir, ah, ya lo logré, ya la hice, no. No, siempre estar alerta, siempre estarme cuidando hasta de lo más mínimo. Entonces, mi vida ahorita es muy buena, es muy bendecida. Estoy muy agradecida con Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo en mí. Fue algo, un regalo que Él me hizo. Interesante. Bueno, vale, pues hemos llegado al final. Yo te quiero agradecer mucho a nombre de todas las personas que por ahí nos están viendo, nos están escuchando. A toda la gente de la Fundación te mandamos un abrazo. Y qué curioso, ¿no? Pero la verdad, todo lo que has dicho, a mí me ha llegado mucho al corazón, ¿verdad? Porque has hablado de parte, han sido palabras espirituales que emanan de tu corazón, y eso la verdad es algo bien, bien tremendo, y pues quiero decirte que me siento muy orgulloso de lo que eres. Pero, ¿sabes una cosa? De igual manera, si el día de ayer te hubiéramos visto como estabas, tenemos la responsabilidad, los seguidores de Jesucristo, de amarte por igual, porque las personas siguen valiendo lo mismo, ¿verdad? Y este es un mensaje que le damos a todos los demás. La gente no se le ama por lo que hace o por los logros, se le ama simplemente porque es creación de Dios. Y sí, lo admito, que me siento muy, muy, muy alegre por lo que platicas, porque qué más quisiéramos que ese mensaje lo escucháramos, esa transformación la escucháramos más seguido. La verdad es que no la escuchamos muy seguido, pero cuando vemos tu caso, nos regresas la fe, nos regresas esa esperanza que a veces se va marchitando, y nos dan ganas de creer más aún a los que creemos. Entonces, Valeria, nunca te canses de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Para mí eres una mujer valiente, esforzada. Conozco muchas personas que tienen un testimonio increíble que por vergüenza no lo platican. Y tú, la verdad, te ganas todos nuestros respetos. Muchas gracias. Y aquí tienes un aliado. Si en algo podemos servir, te hemos ayudado a un chorro de gente, y qué mejor que ayudar de repente a la familia, ¿no? Y te vemos como parte de, así que muchas gracias por esa entrevista, Valeria. Gracias a ti, Tato. Para mí es un privilegio poder compartir de lo que Dios ha hecho en mí. Es una bendición y me satisface el poder hablarlo. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar. Gracias, y estamos ahí pendientes. Sale. Ándale, muchas gracias, Valeria. ¿Qué tal? Miran, hago este tipo de entrevistas y respiro porque son muy emocionales. Como yo, este tema lo he vivido en carne propia con mi familia y todo, y es un vaivén de ideas, ¿no? Oye, cerramos este ciclo de algo que le pusimos ecos en vivo, gente que está dejando un eco en la sociedad. Si no viste la entrevista con Tavo, te invito a que la busques en el Instagram. Bueno, creo que se borró ya. Si no viste la entrevista con el Pantera, te invito a que la busques. Esa sí está, la vamos a subir a Facebook, esa sí está en Facebook. También la vamos a subir a Instagram, a YouTube. Y esta entrevista yo te pido por favor que la compartas y que le digas a la gente que la comparta, porque lo que está hablando Valeria es vida. Y tú no sabes si este sonido que ella habló puede llegar a muchos oídos y muchos corazones y despertar el interés por el cambio. Dios te bendiga, te guarde, no te canses de hacer el bien. Estamos acá para servirte y muchas gracias. Saludos a Selene, que está ahí en los controles haciendo toda la función para que nos podamos ver en este programa. Saludos a nuestro equipo de la Fundación, Daniel, Ramiro, a Giselle, a Martín y a todos los que hacen posible que este mensaje de amor y de convicción llegue a más lugares. Bendiciones. Tenemos el curso para familias firmes y libres. Si quieres aprender más de estos temas, te invito a que lleves el curso que tenemos en línea.
firmes y libres. Puedes preguntarnos aquí cómo se logra, cómo se hace. Lo tenemos en una promoción de 250 pesos por 10 horas de entrenamiento. Va dirigido a familias y a consejeros en adicciones. Bendiciones.